Se celebra anualmente el 6 de febrero para denunciar los efectos de la extirpación total o parcial del tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris, con el objetivo de eliminar el placer sexual de las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Y esta práctica está considerada por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos. Yo solo quiero dejaros con dos reflexiones. Una es del gran Bruce Springsteen, que dice: allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mírale a los ojos. Y otra de Boke Gebre, no sé si lo pronuncio bien porque es una mujer africana etíope, que lleva más de 20 años luchando contra la mutilación genital en Etiopía, y hace la siguiente reflexión que yo creo que la gente de la mesa compartirá. Creo que la gente no puede cambiar a otra gente, sino que puede facilitar el cambio, y eso es lo que mi organización y yo misma hemos aprendido a lo largo de los años. Que estamos en un proyecto europeo, que este documental que vais a ver es un documental que sirve para contaros cuál es la realidad de la mutilación genital femenina de niñas que viven en África, o de niñas que, siendo inmigrantes en España, cuando van a África pueden correr riesgo de ser mutiladas. Son centros privados que llevan organizaciones que allí están luchando en campañas contra la mutilación, y lo que ocurre es que viven fundamentalmente también de ayuda de cooperación europea esos centros. ¿Existe posibilidad de que luego vuelva con sus familias? Es que cuando, dependiendo de la etnia, una cría no ha sido mutilada, puede entenderse que no es una mujer pura o que no es una mujer madura para casarse. After es, en inglés, es las iniciales de un proyecto europeo que es empoderar y rechazar la mutilación de niñas inmigrantes que están viviendo aquí en Europa, que están viviendo en Albacete, en Recas, en Guadalajara, en cualquier sitio en Italia, en Irlanda. Es decir, el cómo empoderar a esas niñas para que cuando tengan que ir a sus aldeas no corran riesgo. En eso consiste el proyecto. Por eso lo lógico es que desde ahí, cuando van ahí, es porque ya en la aldea es difícil que se integren. Y muchas de ellas son las que terminan ahí, buscando trabajo en la ciudad o emigrando. No sé si lo que les cuente algo ahí. Sí, exactamente. Exactamente. Es que como se ve, es que hay una mujer que cuenta la historia de su sobrina, ¿no? Como que su sobrina se sentía un poco acosado porque no había hecho la mutilación, y al final ella insistió hasta que se la han hecho. Sí. Entonces es como si no lo hace, la sociedad lo rechaza, ¿no? La gente lo rechaza. Entonces, por eso. ¿Qué medidas tomáis vosotros desde la asociación? ¿Qué medidas? De After. Vale. Las medidas que tomamos en After, que están viviendo en Albacete, en Recas, en Guadalajara, en cualquier sitio en Italia, en Irlanda, es decir, el cómo empoderar a esas niñas para que cuando tengan que ir a sus aldeas no corran riesgo. En eso consiste el proyecto, y por lo tanto es importante trabajar con las crías. Hemos estado trabajando no con chicas, sino con mujeres entre unos 20 y tantos años, que venían inmigrantes, las que veis en los cayucos con sus niñas. Bueno, pues estas están viviendo, muchas de ellas, en Madrid, en un albergue de acogida. Y hemos estado trabajando con 45 mujeres que tienen crías. Y después de 6 meses de trabajo, nos reuníamos un día a la semana,
las madres lo que tenían claro es que ya sabían que la mutilación no era buena y que no querían que sus niñas fueran mutiladas. Por lo tanto, el proyecto, por lo que se hace, es para trabajar con la comunidad africana, con hombres y con mujeres, para que cambien su forma de pensar y que vean que la mutilación, respetando sus culturas y sus tradiciones, pero que la mutilación es mala para la mujer. Y en el caso vuestro de aquí de Albacete, Cheku ha trabajado con la asociación, a través de su asociación de Colectivo Apoyo, pero ha trabajado como facilitador con un grupo de jóvenes africanos para que los jóvenes también cambien. A la chica que le hace la mutilación, la ablación, el corte. Vaya. Si has visto la película, la pediatra, cuando estaban reunidas con otras mujeres africanas, describía los problemas, por un lado físicos, de cara a la menstruación, a las relaciones sexuales, a tener hijos, pero fundamentalmente a la depresión, porque realmente lo pasan muy mal y terminan generándole traumas desde el punto de vista suyo de personal. Y claro que les genera problemas psicológicos a las mujeres que son víctimas. Pero como lo tienen tan asumido en su cultura, ellas entienden que hay que pasar por eso si se quieren casar. En el caso, o hay que pasar por eso porque los guardianes de las tradiciones que hay en esa aldea dicen que tienen que ser una mujer pura, una mujer mutilada. Y tú, si eres joven y quieres a una mujer y te quieres casar con ella, si no está mutilada, no es pura y por lo tanto no te casarías con ella. Esa es la tradición y la creencia falsa. Y eso es lo que hay que, en campañas que se hacen en esos países, en Senegal, en Mali, es decir, intentar que en esas comunidades esos guardianes de la tradición y de las costumbres cambien. Cuando en el mes de octubre vinimos aquí a Albacete, trajimos a una mujer de Senegal que cuando ella era joven hacía la circuncisión, hacía la ablación, los cortes. Y cuando dejó de hacer eso, porque ella era partera, era porque resulta que una sobrina suya por poco más se muere. A base de hemorragias, por poco más se le va. Y es cuando se da cuenta, y ella vivía de eso, porque esto es un negocio, el hacer la ablación, la mutilación. Podéis utilizar palabras diferentes, ablación, mutilación, corte, son similares. Pues esa mujer tuvo que pasar por lo mismo que habéis visto en la película, porque una sobrina se le iba para darse cuenta de que es una barbaridad lo que estaba haciendo. Y a raíz de eso se convirtió en una luchadora contra la mutilación y es ahora diputada en las Cortes en el Congreso de Senegal y ha venido y ha entrado en contacto con otros jóvenes senegaleses de Mali o de otros países subsaharianos que han estado aquí en el mes de octubre. ¿Solo se hace a los que tienen de 9 a 12 años o a los bebés también se les puede hacer? ¿También se les hace? En algunas etnias, esto probablemente Secu lo sabe mejor, pero nos dicen que incluso se ha llegado a hacer con 3 meses. Es decir, porque en algunos países, en algunas aldeas, cuanto más pequeños, menos resistencia. Y por lo tanto, en el caso de una ginecóloga que estuvo de voluntaria en Liberia, nos decía que es que en algunos casos, cuanto más chiquitines mejor. Es decir, la edad es orientativa. Es decir, cuando una cría pasa de la niñez a la pubertad y pasa a la madurez y si está en condiciones de casarse, porque allí se casan muy jóvenes. Pero es cierto que es más difícil hacer la mutilación con ellas y cuando son más bebés, pues es más fácil.
After está Sí. enfocado a los hombres que ejercen la mutilación. O sea, ¿se pretende sensibilizar también a las personas que ejercen esto para que dejen de hacerlo? ¿O solamente a las mujeres para que se prevengan de ello? ¿O piensen en ellas? Se trabaja tanto con los hombres como con las mujeres. Pero habla de los practicantes. Sí. No, los practicantes son mujeres, las que hacen... Dice que si el programa va también a ellas. Pero me refiero a que como son los hombres los que no se casan con las mujeres sin mutilar porque las consideran sucias, me refiero a que si hay algún tipo de información que se le da a estas personas... A los hombres. Sí. Sí. Aquí en Albacete, por ejemplo, SECU ha estado trabajando con hombres. Si lo quiere contar. Cuéntaselo. Sí, nos habéis recriminado aquí en que Albacete seamos hemos breves. trabajado con hombres de diferentes países africanos. Bueno, había de Senegal, Gambia, Sierra Leone, Costa de Marfil y algunos de ellos eran de Guinea, ¿no? De Guinea Conakry. Porque el objetivo es hablar con los hombres para que el día que vuelven en África al menos pueden un poco sensibilizar a los ancianos sobre lo malo que es practicar la mutilación a las mujeres. Entonces lo importante es trabajar con los hombres porque son los hombres que tienen que apoyar a su mujer. Porque si aquí una mujer que viene de reagrupación con su familia, vive con su marido, mañana tiene ahí una hija y que la hija vuelve de donde viene y se lo van a hacer, al menos el padre tiene que tener voz para hacerse frente a su familia. Por eso el objetivo es empoderar a ese hombre para que puedan luchar junto a su mujer para que no se haga estas prácticas. Una duda que tengo yo es si la mutilación se da más en el medio rural o en las ciudades. O sea, ¿dónde está realmente el problema? Bueno, en las ciudades no se puede practicar porque en las ciudades, por ejemplo, en el caso de Senegal, no se puede practicar porque de primera es ilegal. Entonces tendrá que ir a una clínica y las clínicas no van a tomar ese riesgo de hacer esta práctica. Y en Senegal lo hacen, pero en el sur de Senegal, por Casamance, es que es un tribu que ellos lo suelen practicando, pero lo hacen para que no se vea. Porque como es prohibido por la ley y hay penas de cárcel a la practicante de hacer la mutilación, entonces muchas veces se esconde y lo hacen para que nadie se entera, ¿no? Venga. Yo quiero preguntar que si habéis notado que estaba hecho efecto o si encontráis con personas que tienen muy instaurados estos pensamientos y tenéis muchas dificultades para que cambien esas ideas que tienen. Hay muchas dificultades, es decir, por lo que la Unión Europea pone dinero para financiar este tipo de experiencias piloto, es porque este problema no se soluciona con un taller de 2 días, y aquí hay profesionales del ámbito de la integración. Es un proceso de cambio, y esos procesos de cambio supone que tú tienes que trabajar con un grupo pequeño de mujeres o de hombres y estar trabajando con mucha paciencia, tratando de que ellos identifiquen sus problemas, que esos problemas ellos también participen en la búsqueda de soluciones, y en ese proceso, que puede durar meses, nosotros en Caribú hemos estado haciendo 17 sesiones, un día a la semana durante 6 meses. Y solamente empezaron a hablar de su intimidad sexual, eran siempre las mismas mujeres que se reunían una vez a la semana, eran de países diferentes, 8 o 10 mujeres. Pues solamente empezaron a hablar sobre su intimidad sexual cuando en una de las herramientas de empoderamiento, que era el río de su vida, empezaban a contar de la aldea de la que salía
cómo hicieron la inmigración, cómo fueron muchas de ellas violadas, sometidas a trata y prostitución, cómo aquí cuando llegaron a España les ha costado estar prostituidas Entonces, cuando ellas empiezan a identificar en ese río de la vida toda su trayectoria, es cuando se hunden, se vienen abajo y empiezan a sacar sus sentimientos. Y es al contar sus sentimientos cuando otras mujeres se dan cuenta que ellas también han pasado por ahí. Y empiezan entre todas a darse cuenta de que tienen que superarlo, que lo tienen que superar juntas y que eso que ellas han pasado no lo quieren para sus hijas. Por lo tanto, cuando ellas empiezan a entrar en esa clave, han pasado muchas sesiones de trabajo con ellas, pero es posible ese cambio, pero tiene que ser un cambio que hacen ellas y tiene que ser, por eso nosotros trabajamos exclusivamente con africanos, no entramos profesionales blancos, por decirlo de alguna manera, a esas reuniones, porque tienen que ganarse su confianza. Y las facilitadoras que trabajaban en Madrid con ese grupo de mujeres eran facilitadoras, una de Camerún y la otra de Senegal. Quiero decir que estoy feliz, que es la primera vez que me hacen preguntas bien inteligentes. Allí hay dos. Gracias. Yo estaba escuchando un poco el documental y por lo que habéis dicho ahora, y se hablaba ahí de 2 vías de actuación, una que es la sensibilización, que es lo que creo que es hacia donde se enfoca la labor del proyecto, pero también comenta en el apartado legal, y estoy escuchando que hay repercusiones penales en cuanto a que se persiguen este tipo, bueno, se persiguen no lo sé, ha comentado sí. de cárcel. Entonces, si coincidiendo con este hombre que decía que tenía prisa para solucionar este problema, ¿se está atajando alguna medida desde el proyecto o desde alguna asociación para intervenir más legalmente? Quiero decir, ¿hay una persecución de este tipo de prácticas? ¿Hay algún tipo de problema que... ¿Cómo se llama este hombre? No lo sé. Jorge, en este momento, a nivel de lo que estamos hablando de la inmigración que está viviendo con nosotros, ¿vale? No estamos hablando de... Lo que voy a hablar no es en relación con África, que sabemos que hay leyes y que está prohibido y que, como ha dicho Seku, lo hacen de manera oculta, pero de lo que quiero reflexionar contigo es ¿y qué hacemos en España? Es decir, cuando un padre o una madre prepara el viaje a Nigeria de su cría porque tiene que ir con los abuelos y la cría tiene entre 11, 12, 13 años, sabemos que si es de la etnia Edo, probablemente la vayan a mutilar. Entonces, claro que la madre sabe que lo tiene que hacer a ocultas, que tiene que salir de España la cría sin decírselo a nadie, ni a la pediatra, ni a la educadora o la orientadora del instituto, del colegio. Sabe que no tienen que saberlo, porque si no el riesgo es que lo puedan denunciar a la policía o al juzgado de menores y que los departamentos de protección de menores o los departamentos de la mujer intervengan, porque es una denuncia y el fiscal de menores tendría que entrar a conocer. Y el riesgo sería que si se tiene conocimiento de que se va a hacer o a la vuelta de que se lo han hecho y pasa por la pediatra y comprueba que efectivamente se denuncia, y es el fiscal de menores quien tiene que prever o decidir si esos padres han cometido un delito y, por lo tanto, si han cometido un delito, tienen que el Código Penal aplicar una condena. Lo que ocurre es que es cierto que hay veces que los padres dicen que ellos no sabían que los abuelos, cuando las mandaron, la abuela llegó a hacer eso para tratar de eximirse de la responsabilidad penal de que el padre y la madre vayan a la cárcel y a la chiquilla quitarla de la protección de los padres. Pero ya hay una sentencia en Cataluña donde
no pueden alejar desconocimiento los padres que mandan a la cría a Nigeria, que era el caso que estábamos hablando, porque antes tiene que pasar por el pediatra, firmar un compromiso de que la cría sale de España, de Castilla-La Mancha, de donde queramos, sin ningún tipo de lesión, y cuando esa cría vuelve, la madre tiene que llevar a la pediatra para que compruebe que efectivamente no se ha mutilado. Si los padres huyen de hacer eso, es cuando el pediatra tiene que denunciarlo. Y es cuando empieza la acción de la justicia del juzgado de menores para proteger a la menor. Pero es un tema tremendamente complicado. A mí la parte más del documental que más me gusta es esta que tú estás diciendo, del presidente de esa asociación, que dice: la sensibilización es muy importante, pero sin el peso de la ley no hacemos cambios. Sí, luego. Que en el Código Penal español se recoge como delito la mutilación genital femenina y que se pega de 6 años a 12 años de cárcel, ¿no? ¿Se sabe algo de las condenas en estos países en los que la mutilación es súper habitual? No. Condena ninguna. A ver lo que sabes. A ver, la ley en esos países no conocen la ley ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Hay que entender que, a ver, en mucha población por ahí no tienen ni educación primaria. Son analfabetos. Hay sitios que no tienen ni educación primaria. ¿De qué le va a hablar de la ley? Si no conoce ni escribir ni leer, ni sabe de qué año han nacido algunos. Es que trabajar ese tema es muy difícil, pero muy, muy difícil. Porque es que si llega una persona que no conozco de nada y que me habla de sus intimidades. Es que, porque claro, hasta el médico, una mujer puede ir. ¿Tú crees que un médico le puede decir directamente, tú estás mutilado? Es como una ofensa. ¿Me entiendes? Y esta mujer llega ahí, bueno, muchas se han enterado porque han dado luz y claro, han visto que esta mujer se la han hecho, pero ni se habla, es tabú. La sexualidad aquí en Europa se habla, pero en África no se habla. Hay gente que nunca han visto en su vida una mujer desnuda de la primera noche que ha tenido una mujer que se ha casado. Ahí el hombre y mujer no se juntan, no se tocan, no existe esta relación. Cuéntalo de la mano. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando vinimos de la universidad estaba explicando que la visita de Macron en Senegal me ha llamado la atención unas fotos del presidente de Senegal. Porque por la primera vez he visto un presidente de mi país abrazado a su mujer en público. Por la primera vez. Y fíjate, de todas las noticias, yo veía foto, cuando llegué en esta foto me ha impactado. Yo vivo aquí 15 años, pero me ha impactado porque aquí lo veo todos los días. Pero ahí en África eso no lo ves. Ve entre hombres llevándose la mano. Los hombres entre amigos no cogemos la mano, andamos y hay veces vais a ver subsaharianos recién llegados que andan en la calle en grupo y se cogen la mano. Entonces llama la atención, porque aquí cogerse la mano es pareja entre hombres. Si va ahí cogiendo la mano, la gente piensa que son parejas, pero allí no. Ahí, si hay algunas fiestas y tal, las mujeres están en un lado, los hombres están en otro lado. Entonces, ese tema nunca se habla. Cuando yo mismo hablo con mis paisanos, los africanos, de este tema, me dicen, yo he oído hablar de este tema, pero no sé
Y muchas veces son sesiones y sesiones para que empiezan a saltar y a hablar. Porque alguno dice que yo es de Guinea-Conakry, dice hasta hoy, en julio, en mi pueblo organizan fiestas y sé que lo organizan porque hay muchas niñas que se la han hecho. Hasta hoy. Entonces, él lo reconoce que existe y que lo están siguiendo haciendo. Entonces, la ley, aquí, los medios de la ley son diferentes de los medios de África, porque estas cosas no se ve y no se nota. Seguro vamos oyendo, pero sí que se hace. Y otra cosa que hay que, algo que nos toca a nosotros también aquí. Aquí estamos hablando, aparte de eso, pero de toda la violencia que se hace a la mujer, que es violencia de género. Aquí, fíjate, todos los años no hay ni un día en la tele que se habla de violencia de género. Pero ¿cuántos años llevamos en España luchando contra esta lacra? Es que cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque nosotros, hombres, de toda la vida, dentro de la religión, de nuestra cultura, hemos pensado siempre que somos arriba, el tope, y los demás vienen detrás. De un nivel más grave o no. ¿Me entiendes? Porque en toda la sociedad donde va, y vosotros que hacéis integración social, lo vais a ver en las culturas. Yo puede empezar de la árabe, romano, todas las culturas. Es la dominación del hombre sobre la mujer. Y vosotros que vais a tocar temas de integración social, os queda, pero mucho que aprender. Porque ahora la sociedad española es una sociedad multicultural. Que queremos, que no queremos. Porque a lo mejor estas son segundas generaciones y mañana serán terceras. Y a lo mejor por su color de piel va a decir, ese es un africano. No, es un español. Ha nacido aquí, pero con el color negro. Entonces, igual vamos a ver un español blanco, un español moreno, vamos a ver español chino y español negros. Entonces tenemos nuestra sociedad, nosotros mismos, a estar preparados para este cambio en este mundo. Y muchísimas gracias por invitarnos y fue un gran placer.